Ella aparecía sentada como levitando, se reía de mí, se burlaba de mí, una señora mayor, y decía: yo no voy a descansar hasta que te lleve conmigo. Y la única manera de yo poder detener esos sueños recurrentes, cuando yo hablo de recurrentes, es que no fue una sola vez, era constante. Tuvieron que llegar a la casa, ungir la casa, porque esa señora había muerto en esa casa que mi madre había comprado ese terreno y nosotros no sabíamos. Algo de ese grupo, ahí fue donde yo tuve mi experiencia con un ángel. Y no fue como me lo pintaron, porque ese ángel no era lindo. Eso no era una aparición bella. A mí me parece una cosa tan fuerte de poder explicar. Me llevaron a la última sala de este lugar y yo sentía que había una presencia grande ahí que me estaba dando órdenes a mí. A mí me estaba dando orden este personaje. Este personaje era alto, blanco. Tenía los ojos azules profundos, pero sus ojos eran bien grandes. Cuando yo lo digo, me acuerdo. Tú sentías como que tú te perdías en los ojos de él, porque en esos ojos estaban como una profundidad que tú sentías como que te ibas a ahogar mientras los miraba a los ojos, pero no tenía nariz y tampoco tenía boca. Si tu vida ministerial, la parte de los demonios, la parte de la espiritualidad, a mí me gustaría que tú nos hables de eso. Tu experiencia. La experiencia, tu bueno. experiencia en el campo de la espiritualidad, con tus inicios, tu desarrollo. Y quiero como que tomemos esa línea, que le hablemos a la gente de nuestra experiencia, de lo que hemos vivido. Si quieres poner el audio ahí, que vamos a tratar de todito participar en el panel, Blanca, Estel, todito hablando como 10 minutos de nuestra experiencia. Y luego, digamos, y respondemos. En mi experiencia propia, yo he tenido la oportunidad de varias ocasiones estar en escenarios como estos. Recuerdo, niño, en una ocasión, Blanca y Esther, que estoy en un lugar de Colombia llamado Buenaventuras, San Bernardo de los Vientos, recuerdo como hoy. Y cuando estaba en ese lugar, estaba ministrando, y en medio de la administración, recuerdo de que se manifestó un demonio. Pero no un demonio normal, algo fuerte. Y su manifestación obviamente llamó la atención de todos los que estaban presentes, ¿me entiendes? Ya pasaba como ya aparte a ser como un show, algo bien fuerte. Y recuerdo que el sonidista no era cristiano. No era cristiano el sonidista. Y yo recuerdo que él nos veía orando por todo el pueblo recibiendo manifestación de Dios. Y a la hora de él ver ese demonio, me sorprendió bastante que él, de una forma como un poquito de burla, como que él intentó decir, como señalarme, como mira esta, tú no eres duro, brega con ella, libérala a ella, como que intentó sugestionar, como que nosotros estábamos, pero yo no lo había visto ese caso todavía, porque fue una manifestación que pasó en otro lado del escenario y obviamente uno solo, yo y mi hermano no tenemos control de ver todo porque era un estadio grande. Y recuerdo que cuando vi la actitud de esa persona, se me metió como un coraje santo, como un wow. ¿Tú crees que uno está adivinando aquí? ¿Tú no sabes que eso para Dios es absolutamente nada? Y recuerdo que ese día oramos por el endemoniado y el endemoniado fue libre. Y cuando fue libre, ministramos a la persona a la que estaba señalándolo y le comenzamos a hablar de parte de Dios, que quien liberta, quien tiene la autoridad puesta en los hombres para sacar demonios, para sanar, para bregar con absolutamente todo eso, es Dios. Y que todo lo que pasa en autoridad y permisivamente por Dios. Ahora bien, yo reconozco, y es algo que tenemos que tomar en cuenta, que el libro de Efesios en su capítulo 6 habla de una armadura, habla de un equipaje que nosotros tenemos que tener espiritualmente, ya que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que es contra huestes, contra espíritus, que si usted personalmente, cuando usted sale al campo de guerra, yo que salgo a cada rato, he tenido experiencias que antes de, yo he chequeado, Blanca, si mi armadura está lista. Chequeo mi escudo, chequeo mi vestuario, y creo que
en ocasiones, si siento que una de esas áreas del escudo no están en su total función, yo creo que tengo la humildad de reconocer que tal vez en el lugar haya personas con autoridad que sí puedan manejar esa situación. ¿Entiendes? Porque el interés aquí no es filtrar en la mente de la gente de que tú eres el que tiene más poder. Porque al final somos un equipo en el cual todos caminamos con el objetivo de libertar, de sanar, de liberar mediante Jesús. Amén. Y creo de que nosotros tenemos que día a día primero activar esos escudos, esos atributos en nuestra vida para nosotros entonces bregar con esos seres espirituales. Conozco muchas personas que literalmente por tal vez llamar la atención y mostrar una espiritualidad ultra mega grande, bregan en un campo demoníaco que ellos no conocen. Por eso hay demonios que operan bajo un nivel que no operas tú. Y cuando vas a intentar orar por ese demonio te agarra por la corbata, te estrella y comienza. Yo conozco historias de grandes hombres de Dios que han sido testigos de cómo demonios han querido decirle a personas en vivo: pero ¿cómo tú quieres sacarme si tú estabas conmigo ahorita? Te lo han dicho. Espiritualmente, ¿cómo tú me vas a sacar? La palabra establece de que un demonio no puede sacar fuera otro demonio. ¿Entendiste? Entonces, hay una condición espiritual que nosotros tenemos que entender, de que el mundo espiritual es real. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay algo que tú no estás mirando que es mucho más real de lo que tus ojos físicos pueden ver. Y creo que nosotros tenemos que acondicionar una vida espiritual con las herramientas que según Efesios capítulo 6 nos enmarca, para entonces nosotros saber a qué nosotros vamos a ir. Por ejemplo, ahí está Capotillo, ahí está México. Ahora estuve de gira 20 días por México. Sabía que la mayoría de eventos eran al aire libre. Pues entonces yo debo de saber a qué me voy a enfrentar, a qué situación yo me voy a presentar. Y no intentar tal vez mostrar una vida espiritual supuestamente fake o intentar jugar con fuego porque te vas a quemar. El mundo espiritual y los demonios se manejan con respeto, se manejan con autoridad. Y esa autoridad tiene que ser venida por el Espíritu Santo, por Dios. Ahora, si tú no le revelas a Dios la suficiente responsabilidad de manejar ese nivel de autoridad, no forces con demonios que sí literalmente no están jugando a ser demonios. Porque entonces esa manifestación de poder, de autoridad que el impío está mirando a la hora que tú tienes el micrófono, pasa a estar por el piso. Entonces, lo más importante, humildad de reconocer cuando hay situaciones en tu vida ministerialmente que se presentan como me ha presentado a mí. Al principio, Blanca, se me presentaron muchas situaciones que tal vez 1, 2, 3, 4 demonios al mismo tiempo, el Espíritu Santo, la gloria de Dios cayendo. Donde Dios está hay libertad, Leiner. Donde Dios está hay libertad, inclusive no porque yo estoy ahí y no porque tal vez uno lo declara, sino que inmediatamente tú preparas la plataforma para que la gloria de Dios habite, y donde esa gloria entra hay libertad, hasta sin tú tener que llamar a una gente por nombre o especificar con ella. Ahora bien, la situación en sí requiere un nivel de compromiso y autoridad que ya depende de tu humildad, de tu reconocer si tú puedes lidiar con esa situación. Mi consejo para todos los ministros, predicadores, adoradores y todo lo que se tiene que envolver en el área ministerial, inclusive hasta ujieres, el mundo espiritual es muy serio. Y yo creo que nosotros, antes de nosotros tomar cualquier tipo de posición, no debemos de prepararnos solamente en la parte de dar un buen mensaje, una buena palabra, una buena canción. Debemos de completar eso con una autoridad que solamente viene de parte de Dios cuando nosotros nos sometemos y armamos nuestra armadura, como dice según Efesios capítulo 6. Con referencia a los ángeles, prácticamente me cayó como anillo al dedo, porque recientemente había estado estudiando con ese tema, con referencia a ese tema. Para los que no saben, la palabra ángel, tanto en hebreo como en griego, significa lo mismo. Son mensajeros. Aparecen 273 veces en la Biblia. En 33 libros aparece 18 veces en el Antiguo Testamento y 165 veces en 15 libros del Nuevo Testamento. Wow. Y pueden verlo en Génesis capítulo 32, versículo 3, como mensajeros humanos. Aquellas personas que iban como mensajeros humanos se le hacía referencia como si fueran ángeles. En Génesis 32, 1 lo vemos como mensajero divino. El oficio del ángel es ser mensajero.
pero su función siempre es el servir. Y también lo podemos ver que se le hace referencia en diferentes versículos de la Biblia. Tal vez no se le llama ángeles, sino que tal vez lo puede entender como Benei Elohim, o hijos de Dios, en Job capítulo 1, versículo 6. Los hijos del poderoso en Salmos 29.1. Los santos, de acuerdo a Salmos 89.5. Los vigilantes, de hecho en Isaías 62.6, pues Isaías hablaba de que estos ángeles se le asignaban para que observaran y velaran a las personas y lo que hacen en particular. Estoy leyendo literalmente del estudio que había hecho hace un tiempo atrás. Y sobre todas las cosas también en ese estudio que estaba haciendo me habían dicho que también los ángeles fueron creados simultáneamente. El número de los ángeles no aumenta ni disminuye y existen para siempre y no pueden ser destruidos. Y sobre todas estas cosas hay un montón de cosas que había estudiado, como por ejemplo en la posición de la creación, de acuerdo a Hebreos capítulo 1 versículo 4, son inferiores a Jesús en su deidad. En Hebreos capítulo 2 del 5 al 8 son inferiores a la humanidad de Jesús, y en Salmos capítulo 8 del 4 al 5 son un poco más superiores que el hombre. Apocalipsis 5:11, porque ya todo el mundo dice versículo bíblico, bueno, habla de millones y millones y millones de ángeles. Tengo un montón de otros versículos bíblicos. Su visibilidad, como se pueden ver, pues pueden ser vistos a través de sueños, visiones o con los ojos visibles humanos. ¿Quién sabe si usted ha albergado un ángel en su casa y usted no se ha dado cuenta? Con referencia a la experiencia, yo tengo que comentar esto bien rapidito. Me acuerdo que yo tenía 18 años. Yo tenía una batalla muy grande porque estaba en los Estados Unidos de América, pero yo no tenía una congregación en donde yo me estaba congregando habitualmente hasta que encontré una, pero no sabía cuál era mi llamado. Yo decía, yo me voy a graduar, voy a ser doctora y voy a ir los domingos a la iglesia de vez en cuando y esa va a ser mi rutina porque amaba lo que tenía que ver con ser doctora. Pero pasó algo muy interesante y fue que en uno de esos días yo tuve una visión y yo no sabía que era eso tampoco. En esa visión yo me vi que yo estaba en un lugar que parecía un monte, y en ese monte era un desierto por completo. Parecía que yo estaba en Israel sin yo haber ido. Y en la parte de arriba yo empecé a caminar y me hacían referencia como que yo tenía que entrar a ese lugar. Justamente en ese lugar donde yo estaba, yo vi un montón de escribas y ellos estaban escribiendo, y de la nada yo escuché que las personas que estaban al lado de mí, porque yo sentía que había personas al lado de mí, me decían, mira lo que están escribiendo, mira lo que están escribiendo. Y cuando yo lo veía, yo veía letras hebreas. Y esa voz me decía, léela, porque tú las entiendes. Están hablando arameo, están escribiendo arameo. Pero de la nada, cuando yo me salgo de ese grupo, ahí fue donde yo tuve mi experiencia con un ángel. Y no fue como me lo pintaron, porque ese ángel no era lindo. Eso no era una aparición bella. A mí me parece una cosa tan fuerte de poder explicar. Me llevaron a la última sala de este lugar y yo sentía que había una presencia grande ahí que me estaba dando órdenes a mí. A mí me estaba dando orden este personaje. Este personaje era alto, blanco. Tenía los ojos azules profundos, pero sus ojos eran bien grandes. Yo lo digo y me acuerdo, tú sentías como que tú te perdías en los ojos de él, porque en esos ojos estaban como una profundidad que tú sentías como que te ibas a ahogar mientras los miraba a los ojos, pero no tenía nariz y tampoco tenía boca. Y era completamente blanco y solamente tenía y no tenía alas. Y cuando levantaba, Espíritu Santo, cuando levantaba lo que parecía, no parecía brazo, no, era horrible, daba miedo. Y lo único que él hacía era que me estaba dando órdenes, y mi espíritu lo captaba y sabía qué era. Pero yo en la humanidad no sabía. Y de repente en lo último él me dijo, mírame a los ojos. Me hacía sentir, me hablaba era con la mente, ni siquiera era con la boca porque no tenía boca. Me dijo como que lo miraran a los ojos, y cuando yo lo miré a los ojos, ahí fue donde vi la profundidad. Cuando desperté, yo estaba temblando, yo estaba asustada, yo me sentía mareada, me sentía mal, y comencé a comentar lo que había pasado. Y fue justamente a partir de esa intervención, vive Jehová en cuya presencia estoy,
fue como si el ángel, cuando yo desperté, ese mensajero me estaba diciendo, hey, tú tienes un llamado, tú tienes una misión, te estás equivocando, no es por ahí que tú tienes que ir, hay algo que ya está establecido para ti. Fue a partir de ahí como que se despertó mis ganas de comenzar a leer la Biblia, mis ganas de empezar a buscar. Era como si eso despertó mi espíritu. Yo sentía que mi espíritu estaba muerto y esa intervención despertó mi espíritu y comenzó a hacerme buscar y profundizar en todo lo que tenía que ver con el Padre. Escuchando a Esther, yo conecto con 2 episodios. Wow. Hace más de 30 años partió una de las personas más especiales de mi vida, que al sol de hoy a mí me cuesta mucho entender, o por lo menos decirle adiós con el corazón, porque físicamente no está, pero a mí me costó mucho trabajo en su ausencia. Yo tuve 2 semanas específicamente sin voz, porque me quedé muda con su pérdida. Pero yo tuve por meses mirándola en todos lados y literal, yo puedo decir que yo no alucinaba, yo la veía, todavía yo recuerdo que yo la veía. Yo crecí en una iglesia pentecostal bien conservadora y mi abuela era muy conservadora. En ese momento mis tías, que también eran bien evangélicas, decían que como yo era la nieta favorita de mi abuela, ella no quería dejarme desamparada. Y hasta yo pudiera decir que largos meses yo pude empezar a sentir paz, con excepción de un encuentro que tuve con algo muy oscuro. Y ahí también puedo decir que al sol de hoy yo puedo decir que esa persona yo la veía y no la conocía. Y esa persona existía. Esa persona se aparecía en las puertas, se aparecía en mis sueños, yo trataba de despertar. Eran sueños muy recurrentes, eran constantes. O sea, yo decía, no voy a dormir, me voy a tardar, yo no quiero dormir porque no la quiero ver. Y ella aparecía en una esfera como si fuera lo que tiene adentro la llanta. ¿Cómo es que le llaman ustedes esa goma blandita? El tubo, ese tubo. Ella aparecía sentada como levitando, se reía de mí, se burlaba de mí, una señora mayor, y decía, yo no voy a descansar hasta que te lleve conmigo. Diablo, persona. Y la única manera de yo poder detener esos sueños recurrentes, cuando yo hablo de recurrentes, es que no fue una sola vez, era constante. Tuvieron que llegar a la casa, ungir la casa, porque esa señora había muerto en esa casa que mi madre había comprado ese terreno y nosotros no sabíamos que esa señora vivió allí. ¿A qué vengo yo con esto? Que como que me entra un calor en el pecho y me duele, porque todavía recordarlo me causaba mucho miedo, porque habían cosas que yo no entendía, y menos en el plano espiritual. Al sol de hoy yo pudiera decir, ¿cómo el Señor me ha podido guardar y ha guardado mi corazón en medio de situaciones donde yo, sin entender, podía dar acceso a cosas oscuras que a mí pudieron haberme transformado? Yo siento que a raíz de eso hubo una desconexión con el tema de yo estar congregándome en esa iglesia convencional, aunque yo tuve un despertar diferente. Todavía al sol de hoy yo digo, yo tengo un despertar y tengo un maestro, ¿cómo yo pudiera decirle? Como esa hipersensibilidad en el plano espiritual. Yo llego a los lugares y yo siento, y me he retirado de lugares donde yo digo, aquí va a pasar algo, y pasa. Claro. Pero es una cosa de absorberlo en automático. Yo puedo llegar aquí, aunque tú no me hables, yo te digo, Jensi, ¿estás bien? Sí, manita, todo está en perfecto orden. Porque el tema de leerlo a través del aire me resulta muy fácil. Y a veces me da... a través del aire. Sí, me da miedo, porque hay cosas que son muy palpables. Y yo no sé si eso puede ser, maestro, quizás un llamado que yo tengo que ir perfeccionando, porque hay muchas cosas que yo he podido librar a través de esa escucha. De decir, mira, aquí yo estoy corriendo peligro, mis hijos, por favor, no salgan, no hagan esto, porque cuando digo esto pasa, pasa.
Y no sé si lo pudiéramos conectar con el tema de los ángeles y los demonios, pero hay una realidad que nosotros no conocemos, y eso lo digo para la gente que me está mirando, que a veces nosotros hacemos caso omiso a ese sentido común, a esa percepción, a eso que te dice, que te habla, y tú piensas quizás, o es el síndrome del impostor que me está hablando, o aquí hay algo que me está diciendo algo, esta retórica, no le voy a hacer caso, y hay que escuchar. Hay que escuchar, porque a veces el Padre te habla de diferentes maneras, y por nosotros estar tan ocupados en el día a día, en la rutina, en nuestras percepciones, en nuestra educación, porque ayer el maestro decía que a mayor pobreza, a menos educación, a veces tenemos una hipersensibilidad diferente. Y yo decía, ¿cuánta realidad hay en todo esto? Porque uno no le da tanto asunto, uno no le da tanto carácter a cosas que están ahí. Están ahí y es tan fácil palparla y darse cuenta que están ahí. Solamente basta con que nosotros podamos darle carácter a ese oído, a ese sentir, porque el Señor se manifiesta constantemente y nos protege demasiado.